Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocen, mi nombre es Rosario y en este canal subo videos sobre libros y sobre cosas que me gustan y me interesan en general. Por si nunca vieron uno de estos videos que tengo de lecturas trimestrales, el objetivo no es hacer una reseña de cada uno, sino más bien decir qué me pareció cada libro, de qué va más o menos la historia y si lo recomiendo o no, pero no a modo de reseña completa. Hay un poquito de todo, así que vamos a arrancar. Los primeros dos son mis dos lecturas que elegí para Halloween. El primero fue La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Fue mi primera vez leyendo a esta autora y la verdad es que me encantó y tengo muchísimas ganas de comprarme más de sus libros porque fue genial. En este libro la protagonista es una chica que se llama Eleanor, que está, si no recuerdo mal, en sus 30s y tiene una vida muy aburrida. Cuidó de su mamá hasta que murió y ahora en su vida no pasa mucho y tiene una hermana con la que no se lleva muy bien, que tiene un esposo y unos hijos que tampoco le caen muy bien y medio que su vida es muy chata, muy plana, hasta que un día le llega una carta, una invitación de un profesor, la invita a pasar un verano en una casa que se llama Hill House, ya que en esa casa sucedían cosas paranormales y este doctor quería investigar esa casa. Un poco a modo de cómo se hacían las investigaciones de cosas paranormales antes, digamos que grupos de investigadores se instalaban en un lugar a observar y vivir en el lugar básicamente para dar fe de este tipo de eventos. Ella duda un poco, pero decide ir porque básicamente es como lo único interesante que le pasa. Entonces es una oportunidad para ella también para salir de su vida y de la monotonía de su rutina. Bueno, en el camino hacia Hill House pasan cosas un poco extrañas, pero ella decide continuar. La típica de que hay muchas señales, muchas como red flags que ella ignora. Mismo a la entrada de Hill House, es como que no le es tan fácil entrar, pero igualmente ella decide ir. Ahí conoce a otras personas. Todas estas personas fueron llamadas por el profesor porque algo relacionado con lo paranormal tenían. Principalmente conoce a una chica que se llama Teodora, que es muy interesante la relación que se da entre ellas porque medio que son como amigas pero enemigas. Y bueno, esta casa es enorme, tiene un jardín enorme que llega hasta un río, está obviamente aislada, está en un pueblito chiquito donde la gente es bastante hostil. Dentro de la casa las personas que cuidan el lugar son también muy raros y muy mala onda básicamente. Ella comparte habitación con Teodora y al principio son amigas, pero después las cosas se ponen raras también entre ellas y obviamente en un punto empiezan a suceder cosas paranormales. Nosotros lo que seguimos es el lector lo que sigue es la mente de Eleanor. Entonces no sabemos qué es parte de su percepción y qué está sucediendo realmente. Y bueno, tiene un final bastante dramático. Y la verdad es que está buenísimo porque tiene como ese punto justo de suspenso. Te deja muy enganchado, la verdad querés saber qué pasa. Así que me encantó. Tengo muchas ganas, como dije antes, de seguir leyendo a la autora. Fue un acierto total. Después leí The Crucible de Arthur Miller, creo que es Las brujas de Salem. Es una obra de teatro, fue la única obra de teatro que leí este año y la verdad es que me gustó mucho. Esta obra trata sobre este lugar en Massachusetts en 1692, que había un pueblo puritano. Un grupo de chicas es encontrado en el bosque bailando, haciendo una especie de ritual. Se empiezan como a sentir mal, entonces el doctor del pueblo, como no encuentra ninguna causa, digamos, común y corriente, dice, esto es brujería. Y ahí se desata una serie de acusaciones en efecto dominó en el pueblo y todo el mundo, especialmente mujeres, terminan siendo acusadas y enjuiciadas por brujería. Lo que vemos es que es medio pueblo chico, infierno grande este lugar y mucha gente se aprovecha de esta oportunidad para acusar a otros con los que tenía problemas, que nada que ver, problemas económicos, disputas, digamos. Y bueno, tenemos acá un héroe trágico, John Proctor. Arthur Miller él lo que hace es una alegoría con el macartismo que perseguía a la gente acusada de ser comunista. Era también una casa de brujas, lo que se dice una casa de brujas. Me gustó mucho, es muy cortita, yo la leí en inglés y encontré por acá por YouTube una lectura de la obra que está muy buena, con distintas voces, está bien hecha, no es la misma persona leyendo la obra, con efectos y todo, y me encantó, la verdad. Y después de leer la obra vi la película que está en Disney Plus con Winona Ryder, está buenísima también. Nunca lo había leído a Arthur Miller y tengo muchas ganas de leer más de sus obras. Después tengo
La clase de griego de Han Kang, que fue también mi primera vez leyendo a esta autora, que le tenía un montón de ganas porque obviamente todo este año, creo que el año pasado y este año, había visto un montón de videos por todas las redes sobre los libros de esta autora. La clase de griego es un libro bastante particular. Nos cuenta la vida de dos personas que tienen ambas sufren la pérdida de un sentido. La protagonista, digamos, pierde la voz. En realidad pierde la capacidad del lenguaje, no es que ella no puede hablar, sino que, no sé si voy a usar los mejores términos, pero se entiende como luego de traumas, no sé si es un mecanismo de defensa o qué, pero ella no quiere hablar, no puede hablar, no le sale la voz, pero no es que es muda, digamos. Y después tenemos un profesor de griego que ya sabe desde chico que en algún momento va a perder completamente la vista. Él la va perdiendo, digamos, progresivamente. O sea, me pareció un libro muy especial porque está como medio escrito en fragmentos, en piezas de rompecabezas que después uno va armando. Yo prefiero cuando la historia va toda de manera continua, pero igualmente estos fragmentos tienen sentido, no es que decís que tiene que ver esto con lo otro, uno ya lo va armando, pero sí al principio quizás, porque es muy cortito el libro, pero así al principio es como que quizás no está tan claro. Te tenés que acostumbrar a las voces de estos dos protagonistas. A él lo leemos en primera persona y a ella no. Ella toma clases de griego con este profesor y bueno, durante la mayor parte del libro no tienen tanto contacto ellos, eso sucede más bien hacia el final, pero podemos ir viendo qué le pasa internamente a cada uno, viajamos un poco al pasado también de cada uno, a esos momentos que los marcaron, conocemos personas que los marcaron y son dos personas que necesitan, creo yo, conectar con otros, sanar un poco esas heridas que tienen y se encuentran y tampoco sabemos mucho qué sucede después porque ese encuentro real se da casi al final, pero no sé, uno puede suponer que se van a seguir acompañando o quizás no. Digamos, es como que no está todo muy cerradito en esta historia y entiendo que eso para algunos lectores puede ser un poco como que no les cope tanto. Yo creo que es muy poético, que lo que se disfruta es el cómo está escrito, tiene frases muy lindas. Y aunque es un libro cortito y tiene ritmo por el hecho de estar escrito así en fragmentos, también es un libro que siento yo no es para leer tan rápido, sino como que es para ir absorbiéndolo de a poco. A mí la verdad me gustó, me gustaría leer más de la autora, me gustaría leer, no me acuerdo exactamente cuáles son los títulos, pero sé que hay otros que son un poco más, que tienen que ver con la política o con la historia de Corea. Nada, este también tiene que ver con la inmigración porque este profesor se crió, digamos, en Alemania y después volvió solo a Corea. Pero bueno, creo que es un libro de esos que hay más en lo que no está escrito que en lo que está. Sí, es muy reflexivo, es especial. Pero bueno, la verdad es que me interesa seguir leyendo a Han Kang. Después tenemos Los diarios de Stefan Zweig. Sobre este libro no voy a hablar demasiado porque hay un video entero en mi canal, así que los invito a verlo. Pero bueno, es un libro de no ficción que compila los diarios de Stefan Zweig desde 1912 a 1940. Realmente este fue mi libro preferido de no ficción que leí este año. Me pareció increíble, pero bueno, ya hablé un montón en un video sobre este, así que los invito a verlo. Pero Stefan Zweig nunca decepciona, ni siquiera sus diarios decepcionan, o sea, realmente es increíble. Después tengo otro libro del que también hay video en el canal, así que si les interesa los invito a ver la reseña, pero es July's People o La gente de July de Nadine Gordimer, una autora sudafricana que fue Premio Nobel de Literatura en 1991. Este libro nos sitúa en el apartheid, hay una guerra civil ficticia entre grupos de resistencia negros contra el gobierno blanco del apartheid y en medio de las revueltas y de los conflictos, una familia blanca, los Smails, tiene que refugiarse porque hay saqueos, porque hay violencia en las calles y se refugian en la comunidad de empleado negro, July. Y ahí tenemos un montón de choques de realidades realmente muy interesantes, así que también hay reseña de este libro, los invito a verla. Tengo otro libro de no ficción, Buda, el príncipe, de César Vidal.
Es un libro que la verdad me gustó bastante porque es muy cortito y tiene mucha información que está, creo yo, bastante bien resumida y condensada. La verdad es que tampoco tengo mucho con lo que contrastarlo, porque la verdad es que yo no sabía casi nada de Buda y del budismo. Había visto muy poquito en un seminario en la universidad, así que, y tampoco me acordaba tanto. El autor parte diciendo que en Occidente tenemos una idea errónea del budismo, o mucha gente cree que es un estilo de vida o una filosofía de vida en vez de una religión, entonces que lo podemos, es algo que viene a complementar la religión que tengamos o la filosofía de vida que tengamos, aunque no seamos religiosos. Entonces, lo que él hace es dividir el libro en tres. Primero habla del contexto histórico y social en el que nació Buda. Después hace un recorrido de su vida despojando a esta mini biografía, digamos, de los elementos legendarios, y después hace un resumen de las enseñanzas de Buda. Y al final hay una especie de apéndice que trata sobre cómo se introdujo el budismo a Occidente y cómo se fue distorsionando todo, digamos, tanto la figura de Buda como las enseñanzas, y por qué llegamos a hoy en día pensar que podemos practicar el budismo más allá de que tengamos otra religión o que seamos ateos, pero bueno, que se puede practicar igual. La verdad es que a mí me gustó cómo está explicado porque te da toda una explicación, después hace una especie de repaso, entonces te quedas con lo más importante, eso en todas las instancias del libro. No sabía casi nada, así que varias cosas me sorprendieron. Fue como, me resultó curioso este libro y dije, ok, lo voy a leer, y la verdad es que se lee bastante rápido porque tiene mucho ritmo. Parece como si estuvieses escuchando una clase de un profesor. Tengo otro libro del que también hay reseña en mi canal, así que no me voy a extender mucho, que es The Prime of Miss Jean Brodie, o La plenitud de la señorita Brodie, de Muriel Spark, una autora escocesa del siglo XX, que me encantó. Súper cortito este libro. Bueno, trata sobre una maestra en una escuela para señoritas en Edimburgo durante los años 30. Es una maestra muy particular y tiene un grupo de chicas que se llama como el grupo Brodie, que son las elegidas de la maestra, sus preferidas y medio a las que ella les ve potencial para ciertas cosas, digamos. No voy a spoilear mucho, además está la reseña. Es un libro que está muy bueno porque tiene partes muy graciosas, el contexto de la Europa entre guerras, de cosas puntualmente de Escocia, como el calvinismo versus el catolicismo, el ascenso del fascismo en Europa, mientras es muy interesante. La verdad es que tiene un montón de componentes que están buenísimos, y también quiero leer más libros de esta autora porque también fue una autora que leí por primera vez. Hay un libro que se llama Los que consuelan, que tengo muchas ganas de leer. Ahora, una mención especial nada más porque no lo terminé de leer. En este momento estoy leyendo Villette de Charlotte Bronte, pero la verdad no sé si voy a llegar a terminar este libro antes de que termine el año. Pero bueno, es un libro que estoy disfrutando bastante. Tenía muchas ganas de leer a las hermanas Bronte. De este seguramente haya reseña en el canal, porque hay también muchas cosas para decir, así que no creo que un video cortito me alcance. Pero bueno, con este libro estoy despidiendo el año. Espero que les haya gustado el video. Me encantaría saber si leyeron alguno de estos libros, qué les pareció, qué estuvieron leyendo ustedes durante los últimos 3 meses del año. Fueron meses muy distintos en cuanto a lecturas, porque en octubre tenía bien claro que quería leer esos 2 libros para Halloween. Noviembre fue bastante más como productivo de lo que me esperaba. Y después en diciembre, entre juntadas de fin de año, mucho trabajo y un poco la vorágine de fin de año, no tuve tanto tiempo para leer. Si están viendo esto antes de fin de año, les deseo un feliz inicio de año a todos. Que el 2026 venga con muy buenas lecturas. Nos vemos en el próximo video.